Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas, con Laura Estrada y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta compartir lo que leen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. El día de hoy tenemos un episodio sensacional. Es un episodio donde vamos a hablar de relatos cortos, que suelen ser estos relatos tan cortos, tan sencillos, pero que pueden ser tan impactantes que una vez que empezamos lo leemos y quedamos como en shock y a lo mejor hay que volver a leerlo, pero bueno, ya iremos platicando un poquito acerca de el tema de hoy. Antes de continuar, quiero invitarlos a seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como Entre Libros, Mate y Café. Y bueno, en esta ocasión estaremos hablándoles desde estos micrófonos, Javier y una servidora, Laura. ¿Cómo estás, Javier? Cuéntame un poquito cómo ha ido esta semana, qué tienes de nuevo para las personas que nos escuchan. Va a ser muy interesante, sobre todo para que nuestros amigos puedan interesarse en la lectura sin tomar aquellas novelas o obras muy grandes. Yo creo que los relatos cortos son muy buenos para pasar un rato de tiempo, leer pronto y degustar literatura. Así es. Bueno, pues mira, para abrir boca yo les voy a platicar que traigo un relato muy corto que se hizo en una edición como del libro, pero que en realidad es un relato de 2,798 palabras para los que les gustan los datos y las matemáticas. Es un pequeño relato de Arturo Pérez Reverte que se llama Ojos Azules. Este pequeño libro, que es en realidad solo un relato, llegó a mis manos como un regalo de una persona que quiero mucho y que, bueno, en cuanto yo lo vi, me dije, está chiquito, está cortito, después lo leo y ahí lo fui dejando hasta que llegó el día en que dije, bueno, ya, o sea, este es el momento. Y pues déjame platicarte, Javier, que cuando llegó el momento, empecé a andar sobre sus páginas, a leer y te puedo decir que en menos de una hora ya había leído este relato, que además es súper maravilloso. De verdad que lo que hace Arturo Pérez Reverte en este relato es sensacional, porque bueno, este relato nos habla acerca de la noche triste, acerca de esa noche del 30 de junio de 1520 que conocemos muy bien como la noche triste. Pero bueno, déjenme decirle que es un libro, escrito por Arturo Pérez Reverte y publicado por Seix Barral en una colección que se llama Únicos. Y bueno, también se dice por ahí que él tiene la idea de esta narración a partir de que él ve un mural que está ahí en Palacio Nacional, que es un mural de Diego Rivera, donde se ve a un niño con ojos azules, a un niño indígena pero con ojos azules. Yo puedo imaginarme el impacto bueno, yo he visto los murales en varias ocasiones, y ve uno el detallito, pero te pasas de largo y a lo mejor en el momento te preguntas, ¿por qué hizo esto? ¿Qué pasó? Y entonces la habilidad, la imaginación, el talento de Arturo Pérez Reverte empieza a funcionar y nos da como regalo este libro, que bueno, es muy crudo. Sí, es un relato crudo, es un relato en el que vamos a encontrar mucho de la personalidad de
el español que viene, el español que conquista, porque se ve que detrás de este relato corto seguramente él hizo una gran investigación detrás y pudo captar muy bien la esencia de una escena como esa. Entonces, además este pequeño libro, que como les digo se lee, como coloquialmente decimos en México, de una sentada, resulta que está ilustrado, tiene unas ilustraciones bellísimas, de verdad, si pueden conseguirlo, consíganlo. Está ilustrado y por Sergio Sandoval. Y bueno, la verdad es una joya, es uno de esos pequeños libros que puedes traer en el bolsillo sin ningún problema y que realmente es una joya. Recordemos que también Arturo Pérez Reverte fue periodista. Creo que es algo que hemos estado viendo en muchos escritores, ¿no? Que empiezan en esta área del periodismo, de hacer labor de este tipo. Y bueno, de hecho él fue reportero en algunas guerras, y creo que se nota que en esta narración se nota esta parte tan vívida, porque seguramente tuvo que sacar del baúl de sus recuerdos, unidos a este impacto que debió haber tenido en él ver esta pintura, este mural con este niño, que seguramente llamó mucho la atención y que desbordó su imaginación. De verdad, yo lo recomiendo muchísimo, y a lo mejor también acompañado de este libro yo les voy a recomendar, para que podamos todavía más quedar inmersos en la atmósfera que está recreando Arturo Pérez Reverte con este libro. Les recomiendo que lean también El otro Cristo español, de Juan A. Mackay. Es un libro que nos va a hablar de muchos aspectos de la religiosidad que llegó cuando llega la conquista, cuando se empieza a extender toda esta cuestión de la religión en América, en toda América Latina, y ahí vamos a entender muchas cosas muy interesantes acerca de esta visión, esta cosmovisión que se da cuando se da el sincretismo. No sé si tú conocías este libro, Javier, cuéntame un poquito. Sí, sí lo he leído y me llama mucho la atención, porque hoy por hoy ya poca gente habla un poco de la historia prehispánica o neocolonial. Ese mural específicamente que está en el primer piso, alguien me dijo alguna vez que esos ojos azules son porque Diego Rivera estaba ya interpretando la absorción del mundo europeo, del mundo español, y una de esas maneras era ver cómo los indígenas con los ojos azules estaban viendo su próximo futuro, que era el pertenecer al imperio español. Muy interesante, porque esta noche triste, que por cierto en la avenida México-Tacuba, para los que viven en la Ciudad de México, todavía existe ese árbol. Hace algunos años tuvo un incendio o alguien lo quemó, y está ahí en la avenida México-Tacuba, a la altura de Popotla, del metro Popotla. Así es. Es interesante, es un agüehuete que tiene, pues nada más calculen, 500 años, ¿no? Muy interesante. Me gusta mucho que no se ha olvidado, sobre todo para escritores jóvenes que vienen del periodismo, que de alguna manera tienen una visión mayor de eventos que pasan en las ciudades, en todos los temas. Creo que Pérez Reverte, aprovechando sus dotes de periodista, ha sabido explotar, y además obviamente ha investigado acerca de estos temas. Así es. Y bueno, con una genialidad, y realmente hace este relato que no se lo pueden perder. Pero también, Javier, hay otros relatos por ahí. Yo me reservo uno muy interesante, muy divertido, que tiene un trasfondo que una vez que pasa la hilaridad de las escenas que está uno leyendo en este relato, bueno, ya les hablaré, los dejo un poquito con la duda. Lo único que les voy a decir es que vamos a hablar de un relato de el maestro Juan José Arreola. Pero
Pero cuéntanos un poquito, Javier, acerca de qué nos vas a hablar tú de Edgar Allan Poe. Ya lo he platicado en algún momento, tuve la oportunidad de conocerlo en persona y en varias ocasiones conversar con él. Ya me imagino qué relato es precisamente uno que está ubicado en su tierra natal, pero bueno, te lo dejo. Bueno, pues yo traigo a uno de los grandes escritores del relato corto, nada más, nada menos que a Edgar Allan Poe, un escritor norteamericano del siglo XIX, que para mí es el gran maestro de los relatos cortos, ¿no? Sobre todo porque con esa variedad de forma, de poemas y esos relatos góticos, detectivescos, de terror, híjole, son impresionantes. Hay una colección de cuentos que se manejó, y se maneja actualmente, que es estos relatos están en un compendio de Edgar Allan Poe y la verdad los invito a que lo busquen y lo vean. Tiene relatos tan buenos, tan interesantes, e inclusive él pues influyó mucho en algunos otros grandes escritores. Estamos hablando de Baudelaire, de Dostoyevsky, de Kafka, de Conan Doyle, de Maupassant, de Borges y hasta de Cortázar, que por cierto Cortázar se encarga de hacer una edición de tanto de la traducción como de la cronología de estos cuentos. Edgar Allan Poe, sin lugar a dudas, es uno de los grandes escritores, pero además bien fundamentado, porque también fue periodista y era un periodista muy capaz, porque inclusive tenía conocimientos científicos de donde podía él engarzar todas sus historias con un fundamento. Era muy admirador de Laplace, de Newton, de Kepler, pero yo creo que vamos a divertirnos mucho e invito a todos nuestros amigos a que lean a Edgar Allan Poe. Hay gente que por ahí tiene el libro y no lo termina de leer. De verdad, los invito. Sobre todo hay 2 o 3 cuentos, relatos cortos que yo les voy a recomendar más adelante. Me imagino que estás hablando del Cuervo y otras narraciones. Es correcto, el famoso compendio de narraciones extraordinarias. Así es que bueno, a mí me encanta, de ahí hay algunos relatos que para mí fueron sensacionales, aquel que habla de una carta por ahí y bueno, que a lo mejor la carta, exactamente, y bueno, por ahí nos vas a platicar un poquito de este libro, de estas narraciones. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál nos recomiendas así? Esta no la pueden dejar de leer. Sin lugar a duda, Los crímenes de la calle Morgue. Ese es un extraordinario cuento, es muy detectivesco, muy al estilo así Sherlock Holmes, con mejor hecho, donde se mueve toda esta situación de hay un asesinato. No quiero penetrar mucho para que los amigos puedan buscarlo, pero la forma en que va desarrollando la investigación del crimen ocurrido nos va guiando, nos va interesando, porque es de estos cuentos que uno nunca sabe ni puede predecir qué va a pasar. La verdad es que el desenlace es tan fuera de lo común que ni por un segundo nos pudo haber cruzado en la mente. Ese es para mí el mejor relato de esta obra. Hay otro que es muy bueno, que se llama Berenice. La verdad es que es bastante tétrico, bastante complicado, pues esta situación donde la gente sufre, donde viene inclusive también ese misticismo, donde se habla mucho de qué significa el rostro, los dientes, esto que en el siglo XIX se volvió a retomar un poquito, todas estas situaciones de querer interpretar cuando a la gente le pasa algo o tiene algún sueño, querer interpretar, que en los años consiguientes y la gente inclusive tenía su librito de la interpretación de los sueños, ¿no? Ese me gusta mucho también.
los crímenes de la caída de la casa Usher, donde todos estos eventos que ocurren en la casa Usher, que es una casa de un potentado, de un hombre adinerado, no tienes idea de todo lo que ocurre, porque además nos demuestra que ni todo el dinero ni toda la fortuna te pueden comprar la vida. Claro. Y este relato es muy interesante, sobre todo hoy por hoy que nos hemos vuelto tan materiales. Yo creo que vale la pena. Hay otros muy buenos, El escarabajo de oro, El pozo y el péndulo. Ese es bárbaro. Ese es muy bueno porque es uno de esos relatos tan agónicos que, híjole, vale mucho la pena leer El pozo y el péndulo. De hecho, qué bueno que lo mencionas porque es uno de mis favoritos y yo me acuerdo cuando lo leí, había una sensación de angustia es tan buena la narrativa de Edgar Allan Poe que cuando leí ese relato, wow, yo realmente que lo sufría, que me lo imaginaba, creo que todavía tengo por ahí en la mente los recuerdos de estas imágenes que se fueron formando conforme yo iba leyendo este relato. La verdad es que es muy impactante este relato. Yo lo recomiendo muchísimo también. Sí, y yo creo que Edgar Allan Poe es un escritor muy fácil de leer, es muy interesante. Yo creo que aquellos que quieren relatos cortos, no tan sofisticados, para mí esta es una muy buena forma de empezar, aunque hay otros relatos cortos de otros escritores. Tenemos por ahí a ¿qué será? Horacio Quiroga, con ese relato excelente de las moscas, el mismo Conan Doyle con Estrellas de Plata, El Aleph de Jorge Luis Borges, oye, por cierto, habría que hacer un programa de Borges. Claro, como de Cortázar también. Obviamente Benedetti con La noche de los feos, José Saramago, claro. García Márquez, y también otro muy buen escritor medio ficcioso que es Ray Bradbury con La carretera. Ese es muy bueno, son de las cosas que la verdad quedan para entretenerse bastante, y más adelante comentaremos de uno de nuestros grandes narradores de relatos cortos. Te cedo. Regresando un poquito a la narración, al relato de Ojos Azules, y ahorita que hablabas del árbol de la noche triste y esta calzada, para mí está llena de recuerdos, porque caminar, por ejemplo, en una noche previa al Día de Reyes, y ir caminando sobre esta avenida, llegar al centro, porque toda esta avenida te lleva hasta el centro, vas pasando Cuitláhuac, Popotla, en fin, vas llegando hasta el centro, te lleva hasta el centro de la Ciudad de México, y es una caminata muy impresionante. Sobre todo, por ejemplo, yo la recuerdo mucho en los días previos al Día de Reyes, que se llena de juguetes, se llena de gente, es como una verbena, se llena también de puestos de comida. Puedes encontrar desde un ponche, que es una bebida tradicional mexicana, que tiene muchas frutas, que se prepara, y a veces le puedes poner unas gotitas por ahí o unos chorritos de alguna bebida alcohólica, y entonces en esa noche en que andas por ahí caminando, te ayuda, te reanima, te da calor. Y creo que hacerlo también desde esta mirada, desde la mirada histórica, desde el recuento, desde pensar un poquito cuánta gente caminó por estos lugares, cuánta gente vivió, y en el caso de este relato, pensar que efectivamente esas escenas difíciles, duras, a lo mejor sangrientas, se realizaron ahí, como al andar caminando en una noche de Reyes Magos. También estamos hablando y pensando en gente con ilusión, en niños esperando, en cosas maravillosas, y eso es algo increíble, porque entonces ya estamos recreando sobre esta tierra muchas experiencias que pudimos haber vivido de manera personal, o que quedaron plasmadas en narraciones, en libros de historia, y pensar en todo esto nos hace valorar el lugar donde vivimos y la vida.
Y bueno, yo también quisiera contarte no solamente acerca de Ojos Azules, quisiera platicarte. Bueno, a ver, nada más un comentario. Claro, adelante. Hay que acordarnos que esa avenida fue hecha desde que se funda México Tenochtitlan. Así es. La entrada norte, precisamente la que te lleva por Popotla, por Tlatelolco, para llegar a la Ciudad de México. En aquel entonces, Tenochtitlan, la ciudad de Tenochtitlan estaba muy bien trazada y muy bien protegida. Solamente tenía 4 accesos para poder tener el control de la ciudad y también para poder mantener el control con sus súbditos. Sí, así es parte de la historia, lo que te decía, ¿no? Cuando vemos y recorremos las calles de nuestras ciudades, donde quiera que nuestros escuchas se encuentren y conocemos un poco de la historia, la podemos vivir de manera diferente. Y bueno, a mí me gustaría pasar a otro relato sensacional del maestro Juan José Arreola. Este relato lo vamos a encontrar en un libro maravilloso que se llama Confabulario. Bueno, este libro lo editó Fondo de Cultura Económica y ha tenido muchísimas ediciones. Y bueno, es del maestro Juan José Arreola. Ahí vamos a encontrar cerca de 30 relatos maravillosos que podríamos incluso dividirlos en cuentos, en fábulas kafkianas, que es de, bueno, justamente el relato del guardagujas del cual les voy a hablar, se le considera una fábula kafkiana y si ustedes lo leen van a entender perfectamente el porqué. Y bueno, también cabe decir y mencionar que en el 30 aniversario de la publicación de Confabulario, el gran Borges hizo un prólogo y llenó de elogios a el maestro Juan José Arreola, porque efectivamente Juan José Arreola tenía... A mí lo que me fascinaba de Juan José Arreola no solo era leerlo, sino escucharlo. Él tenía un programa en televisión que era impresionante porque no tenía invitados, era él platicando, era él narrando y uno no sentía pasar el tiempo. Uno podía estarlo escuchando horas y horas y horas al maestro Juan José Arreola, y cuando ya interactuaba, cuando estaba en programas en el que estaba acompañado de otras personas, bueno, era una delicia. Realmente el maestro Juan José Arreola tenía el don de la palabra, escrita y hablada. Es de los escritores mexicanos que para mí han sido siempre una delicia. Verlo, escucharlo, bueno, en su momento, y lo bueno es que quedó ese registro histórico, ese registro en sus programas que él tenía. Y bueno, ya pasando un poquito a lo que es el relato del guardagujas, a mí me encanta porque es como algo, pues sí, realmente increíble la forma en que está hablando este narrador omnisciente que sabe todo, que ve todo, pero además cuando uno lee este relato te das cuenta que en realidad podrías ver o está detrás de este relato la vida misma, ¿sí? A través de este tren que bien podría ser el tren de la vida, donde hay una persona que quiere llegar a T, que eso es muy importante. A mí la verdad me dio muchísima risa cuando el viajero dice es que necesito llegar mañana a T. Y entonces en T cabe cualquier cantidad de palabras, cualquier cantidad de lugares, de ideas. Y bueno, ya desde ahí es maravilloso. Y luego la forma en que le explican a este viajero cómo es que este sistema ferroviario es un poco diferente porque puedes abordar un tren y llegar quién sabe a dónde o no llegar. En fin, no se los voy a espolear, ustedes léanlo, por favor, se los recomiendo muchísimo. A mí también cuando yo leía este relato, recordé aquel plan tan grande que tenía Porfirio Díaz de llenar a la República Mexicana de trenes, de hacer que los trenes cruzaran el país de un extremo a otro, de arriba a abajo, porque él tenía la idea de que comercialmente hablando
se llegara al puerto, por ejemplo, de Veracruz, y de ahí se pudiera transportar todas las mercancías, en fin, se pudiera comerciar y cruzarlo al otro lado del país. Y con esto tenía la idea de que podríamos atraer toda la actividad que se hace en el Canal de Panamá, pero que se hiciera aquí en México. Entonces, era un plan muy ambicioso y por eso se empezó con todas estas cuestiones de los trenes, pero bueno, se quedó inconcluso, algunas personas lo han tomado. Creo, de hecho, que lo que hoy conocemos como el Arco Norte, que está hecho en cuestión de carreteras, es un poco retomando esta idea de unir y de que el territorio mexicano sirva de paso para unir los dos océanos y que la actividad comercial pueda ser a través de este sistema de carreteras que, bueno, Porfirio Díaz lo tenía pensado como trenes. Y también me hizo recordar un recorrido maravilloso que se los recomiendo al norte de la República, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, lo que se llama el Chepe. Es toda una experiencia hacer este recorrido en tren, porque vas a irte por paisajes increíbles. La Sierra Tarahumara es una maravilla, es sensacional estar ahí, y me tocó ir en algún momento en que había festividades religiosas, pero bueno, más tarde les comentaré un poquito acerca de este viaje maravilloso. Cuéntame, Javier, ¿qué más tienes? ¿Qué otro escritor maravilloso hizo relatos así impactantes, que te hayan impactado? Bueno, nada más un poquito retomando lo de Juan José Arreola. Curiosamente, esa estación existe en el pueblo de donde es originario el maestro Arreola, que se llamaba Zapotlán el Grande. Actualmente se llama Ciudad Guzmán, que está aquí en el estado de Jalisco. Y era curioso porque el maestro Arreola siempre peleó porque se le devolviera su nombre original. Inclusive hay una frase que dice que Zapotlán el Grande, que fue tan grande que lo convirtieron en Ciudad Guzmán. La estación todavía existe, es impresionante cuando va uno. Bueno, yo las veces que he ido, voy y me paro en ese viejo andén, y viene ese guardagujas, esa persona con su lamparita caminando por las vías. Eso es fantástico. El maestro Arreola, te repito, fue maravilloso para mí, y a escucharlo hablar y gesticular, muy impresionante. Pero tenemos otro grande. Así es, bueno, y solo para poner un poquito en contexto, ¿qué es un guardagujas? Porque a lo mejor estamos escuchando esta palabra y pensamos en mil cosas, pero bueno, el guardagujas es aquel empleado que está encargado de dirigir las vías de los trenes para que tomen la ruta correcta y las vías correctas. Entonces, cuando hablamos del guardagujas, hablamos de este personaje, y este personaje es el que le da toda esta información al viajero que tenía tanta urgencia, y que, bueno, no sabemos si en algún momento este viajero quedaba descorazonado, pero el final del relato es increíble y maravilloso. ¿A quién más nos tienes, Javier? Pues a otro grande de la literatura, que es el que hizo aquel hermosísimo relato corto, Diles que no me mate, que es el maestro Juan Rulfo. Ese es un relato que viene en el compendio del Llano en Llamas. Hay varios cuentos ahí, Talpa, Anacleto Morones, Macario, pero especialmente Diles que no me maten. A mí me encanta porque es una historia de este campesino que asesina a un hacendado y que va a ser ejecutado, y le pide a su hijo que busque clemencia. Él está ya colocado para ser castigado, pero tiene un relato tan conmovedor, tan desgarrador, que de verdad no se lo pierdan. Ese es un muy buen cuento, es un cuento corto. Y otro que me gusta mucho del maestro Rulfo es No oyes ladrar a los perros. Este es otro relato sobre un viaje de un hombre que está herido y lo llevan a cuestas, y esta forma de expresar que si no oye ladrar a los perros es
tanto la interpretación de que estás llegando por la ayuda o la interpretación de que tu muerte está cerca. A mí estos dos cuentos son, repito, desgarradores, pero con una narrativa. A Rulfo le bastaron tres obras para convertirse en uno de los grandes palabristas de México y de América Latina. Yo creo que estos dos son muy, muy buenos cuentos cortos. Y dentro de las colecciones de cuentos cortos hablaríamos también, no nos debe de fallar nunca, Mario Benedetti. Yo recomiendo una colección de cuentos que viene en un tomo que se llama Montevideanos, de los cuales, híjole, me encanta El presupuesto, Los novios, No ha claudicado. Ese es un excelente cuento. Puntero izquierdo, que inclusive es una narración sobre un jugador de fútbol, que pocas veces escuchamos hablar de deportes en algunos cuentos, pero lo narra tan brillantemente que da gusto, ¿no? Así es. Bueno, yo también quisiera hablarles de un librito que a mí me gustó muchísimo y que trae, ahí son cuentos, pero bueno, es el cuento hispanoamericano. Ahí va uno a encontrar realmente cosas maravillosas. Es un libro que todavía se consigue y que es, bueno, de ahí podemos tomar cualquier cantidad de narraciones y se lo recomiendo mucho, el cuento hispanoamericano. Y hay uno que me acuerdo que yo leí, lo leí, pues creo que estaba todavía en la primaria y se llamaba Florilegio de Cuentos. Ese también se lo recomiendo muchísimo, es muy interesante. Ahí lo maravilloso de este tipo de libros que contienen relatos, fábulas, cuentos, es que lo puedes tomar en cualquier momento y lo dejas y lo vuelves a retomar y vas viendo diferentes estilos, vas viendo diferentes formas de narrar y todas estas genialidades, ¿no? Entonces creo que esas recomendaciones tómenlas por ahí, les va a gustar muchísimo. Y bueno, pues ya solo también yo para concluir este relato y hablar un poquito acerca de ese viaje maravilloso en tren por el norte de la República Mexicana. No se lo pierdan, de verdad. Van a recorrer todo lo que es la Sierra Tarahumara. Hay 2 estaciones en las que se pueden detener, una de ellas se llama Divisadero Barrancas. Pueden bajarse ahí y hacer un recorrido por las cuevas, por los espacios de los tarahumaras, conocer la cultura de los tarahumaras y luego bajar hasta los mochis. De ahí se puede tomar un recorrido para incluso en algún momento cruzar el mar de Cortés, que es un mar sensacional, llegar a Baja California, bajar hasta Los Cabos y bueno, es algo maravilloso. Y bueno, volviendo nuevamente al guardagujas, les comentaba que es genial, me encanta cómo la naturalidad con que el guardagujas le dice al viajero todo lo que le podría ocurrir, incluyendo no llegar a su destino, es pasmosa. Uno se queda con, de verdad, ¿estás hablando en serio? ¿De verdad? No sabes si reírte, si asombrarte, si enojarte. Esta forma de expresión que le da Juan José Arreola al guardagujas es maravillosa y te lleva desde la hilaridad hasta el no lo puedo creer, hasta el de qué está hablando, o empezarte a imaginar un tren desarmado, gente bajando por un acantilado y volver a subir pieza por pieza, cosas que van desde lo absurdo hasta lo hilarante. Entonces creo que este es un relato maravilloso de un experto como fue el maestro Arreola. Se los recomiendo de verdad. Tienen que leer este relato junto con todos los que vienen en el libro de Confabulario. De hecho, este libro lo consiguen incluso de manera digital a un costo muy, muy bajo. Vale la pena, de verdad que vale la pena que se hagan de este libro. Y también, de hecho, este libro fue de los primeros también que se editaron y que
se incluyeron colecciones de libros de literatura mexicana, porque realmente es una joya. Entonces era obvio que tenía que entrar a todas las colecciones de escritores y de lecturas mexicanas. Sí, Juan José Arreola, curiosamente, Juan José Arreola es casi un autodidacta. Y respecto a esta narración, yo un día le pregunté si había algún trasfondo y me dijo, es correcto. Lo que pasa es que tú planeas un futuro donde das por hecho muchas cosas, pero no puedes dar por hecho que realmente el tren te va a llevar, que realmente vas a ir a tu destino, que realmente existes o no existes. Y eso, tú te acordarás, yo te platicaba, me gustaba cómo gesticulaba, cómo movía las manos, cómo de pronto hacía una pausa, levantaba la mirada, te veía y continuaba. El maestro Arreola para mí es uno de los grandes palabristas, fue uno de mis guías, uno de mis ejemplos a seguir. Claro. Esta forma de fantasía o de realidad. Con sus ojos claros, su cabellera revuelta. ¿Qué tan no lo era? A mí me encantaba. El maestro Arreola, agradezco mucho la vida por haber platicado muchas veces con él. Ya en algún programa platiqué que lo veía mucho ahí en Arreolarte. Así es, inolvidable, sus ojos claros, su cabellera revuelta, y que desde muy joven él se llenó de canas y era maravilloso ver todo él tenía una personalidad impactante, y cuando abría la boca y empezaba a platicar, o cuando su pluma se dejaba caer sobre una hoja en blanco, era una experiencia maravillosa. Y bueno, también no quisiera que nos fuéramos, Javier, sin que nos platicaras un poquito más de ti. Hay por ahí algunos escuchas que se están preguntando, ¿quién es Javier Estrada, que nos da tantos datos, que tiene tanta cultura? Platícanos un poquito de ti antes de irnos. Hombre, muy agradecido. Bueno, pues realmente, soy una persona normal. Lo único que me ha pasado es que he tratado de todos estos años aprovechar la vida en aprender. Los libros siempre han sido la magia de mi vida, mi alimento de la mente. Me gusta y me encanta la música, la barroca, el clasicismo, el jazz, el blues, el tango. Tú te acordarás que en casa escuchábamos de todo, desde la música francesa, la música italiana. Te acordarás, aquella estación de jazz que nunca nos fallaba en el radiecito, aquello todo el día lo teníamos prendido. Evidentemente la pintura. No quiero decir con esto que siempre fui metido y que toda mi vida eran los libros y todo eso. No, también hacía cosas normales. Iba a la escuela, iba a fiestas, bailaba. Tenía un vecino, Fernando, con el que siempre me iba a echar una cascarita de básquetbol. Realmente no fui así un nerdeto, ¿no? Trataba de llevar una vida equilibrada, mi trabajo, etcétera. Y ¿por qué la cultura? Porque siempre he dicho acá que el conocimiento no lo es todo, es lo único. Realmente tú te forjas de lo que eres en razón de lo que vas aprendiendo, de lo que puedes ir compartiendo. Siempre la delicia del aprendizaje, de una buena lectura, un cuento, una novela, una obra de Bach, las pinturas de Miguel Ángel, de Leonardo, por ejemplo. Esa pintura extraordinaria de la Tábula Ducana es excelente. El tratar tú te acordarás de ir a la mayor cantidad de conciertos. Íbamos a conciertos, a la ópera, al ballet, a museos, no nos fallaban. Todo esto es no por aprender más, sino por ignorar menos. Pero además es entrar a un mundo fascinante donde te alimenta a ti, no para presumir, no para hacer menos a nadie. Todo lo contrario, el conocimiento es para compartirlo. No tiene ningún sentido que tú te lo lleves, compártelo, eso es todo. Esas cosas maravillosas que te da la cultura, la lectura, etcétera, ahí te lo llevas para ti y lo compartes. Así es, Javier, y bueno, ya que lo has mencionado más de una vez, te acordarás, claro que me acuerdo, porque igual me han preguntado si somos familiares. Claro que somos familiares, somos hermanos, crecimos juntos. Él influyó muchísimo en que yo entrara a este mundo de los libros, de la cultura, de todo lo que él acaba de mencionar.
Y bueno, exactamente, la intención de hacer este espacio y de platicar con todos ustedes es precisamente compartir todo esto que en algún momento hemos tenido y hemos tenido la oportunidad. Y bueno, pues les agradezco muchísimo a todos los que nos han escuchado. Les recuerdo, búsquenos en Entre Libros, Mate y Café en Facebook. A mí me encuentran en Instagram y en Facebook como Laura Estrada. Y bueno, próximamente también tendremos ya las redes sociales de Javier, no se la pierdan. Y bueno, pues te agradezco mucho esta tarde, Javier, y seguimos la próxima semana. Sintonícenos en varias plataformas. Los miércoles salimos al aire. Recuerden que la vida entre libros tiene muchas vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.